Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya Paredes desde la República de El Salvador, en el departamento de San Miguel, en una ciudad llamada Chinameca. Soy pastor maestro de la Iglesia de Dios, Fe y Gracia en Barrio Dolores, Chinameca. Para mí es un privilegio poderme dirigir a ustedes en esta preciosa tarde en nuestro Instituto Bíblico de la Gracia en línea. Y esperamos de que todo esto que grabamos estas clases sean de bendición para todas las personas que anhelan aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa tarde por el hermoso privilegio que me concedes de poder, Señor, estar aquí ante tu presencia. Gracias por darnos el privilegio de ser los pastores maestros de este instituto. Te pido que bendigas la vida de cada uno de los que se van a conectar esta tarde. Gracias por permitirme tener este medio para que mis hermanos en la fe puedan aprender de la palabra de Dios y poder llegar hasta sus hogares. Gracias, Señor, en Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien, acuérdese que estamos en una batalla espiritual. Estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Tu guerra espiritual. ¿Ya? Estamos en una batalla. Hemos visto el fortalecimiento del creyente en 6:10. Hemos visto el compromiso del creyente 6:11a. Hemos visto punto 3, los enemigos del creyente 6:11b al 12. 4. Hemos visto la exhortación para el creyente 6:13 y estamos viendo el equipamiento, armadura del creyente. Muy bien. Qué precioso, hermanos. Estamos bien, ¿verdad? Aquí está la armadura. Estamos en un conflicto espiritual, angelical, ¿verdad? Y necesitamos conocer las armaduras, las partes de la armadura para poder tener victoria en la vida cristiana, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos dice que, hermanos, que aquí tenemos toda la armadura de Dios que Él ha provisto para cada creyente. ¿Y qué incluye esta armadura? Bueno, hemos visto el cinturón de la verdad. Se refiere a las doctrinas y verdades de la Biblia. 6:14. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hemos visto la coraza de justicia. Se refiere a revestirse mentalmente con la verdad de la justicia de Dios, que es la posesión de todo creyente en Cristo. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, la primera armadura, y segundo, vestidos con la coraza de justicia. Ya explicamos cuál es la coraza de justicia. C. El calzado del Evangelio de la paz. Se refiere a tener puesta mentalmente la verdad del Evangelio en relación a la paz con Dios del creyente y a la paz entre judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo. Efesios 6:15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hemos visto letra D, el escudo de la fe.
y se refiere a asumir mentalmente la importancia de vivir por fe tal como ha sido justificado por fe. Dice capítulo 6 de Efesios, verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y lo vimos, ¿verdad? En las clases pasadas. Pero hoy, esta tarde, vamos a ver la siguiente armadura, que es el yelmo de la salvación. Se refiere a utilizar por fe las verdades relacionadas con la certeza de la salvación y la esperanza futura que tiene en Cristo todo creyente. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación. Este es como un casco que protege la cabeza. Y saben una cosa, hermanos, Satanás ataca la mente, ¿verdad? Entonces, ese casco se llama el yelmo de la salvación. ¿Cuál? Eh, esta aquí, quiero decirles que esta es la quinta pieza de la armadura de Dios para el creyente. Esta es la quinta pieza de la armadura de Dios para el creyente. Muy bien. Hermanos, todo creyente está en esta batalla espiritual. No importa en qué etapa esté en su crecimiento. No importa si es recién llegado. No importa si ya tiene algunos años. No importa si ya es maduro en la fe. Hermanos, todo creyente está en esta batalla espiritual. ¿Cuál es el propósito del yelmo? Hermanos, ¿cuál es el propósito del yelmo? Bueno, proteger la cabeza en la batalla. El yelmo es muy importante. Si una flecha o espada nos da en la cabeza, vamos a caer derrotados. ¿Escucharon, hermanos? Recordemos que la batalla comienza en nuestros pensamientos. Yo sé que el escudo ayuda mucho, pero no cubre la cabeza. Y por eso necesitamos el yelmo que Dios ha provisto para nosotros. ¿Oyeron? Necesitamos el yelmo que Dios ha provisto para nosotros. Muy bien. ¿Qué significa tomar? Tomar el yelmo de la salvación. Bueno, en primer lugar, que es una decisión de cada creyente, ¿verdad? Observen, esta palabra tomar está en la voz activa, ¿verdad? Está en la voz activa. Es una acción mental por fe en lo que Dios dice de la salvación. Acuérdense, el yelmo de la salvación. O sea, que está hablando de la salvación. Yo quiero que ustedes se acuerden de varias cosas que voy a mencionar en este momento. Primero, acuérdese que la salvación no está en el hombre, sino en Dios. O sea, la salvación no depende del hombre, no depende del hombre. La salvación depende de Dios. Y vuelvo a repetir otra cosa más. La salvación depende de la fidelidad de Dios, no de la fidelidad del hombre.
yo he tenido la oportunidad de escuchar a pastores que dicen así: si este hermano fue fiel, entonces tiene segura la salvación. No, hermanos, la salvación no depende de mi fidelidad. Claro, qué bueno es que seamos fieles, pero no depende de mi fidelidad. La salvación depende de la fidelidad de Dios. Lo explico esto, hermano, porque hay gente que cree que la salvación depende de uno, ¿verdad? Y también la palabra tomad dice que es la voluntad de Dios. Está en el modo imperativo. Tú debes tomar el yelmo de la salvación. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la doctrina de la seguridad eterna versus la certeza de la salvación? Hermano, ¿cuál es la diferencia? Voy a explicar. La doctrina de la seguridad eterna es una enseñanza bíblica y es una verdad objetiva. ¿Cómo es eso, hermano Johnny? Bueno, quiero decirle que este pastor que ustedes ven acá, ustedes han conocido, el pastor Johnny, cree en la seguridad eterna, porque es una doctrina bíblica. Esta es una verdad objetiva. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la persona genuinamente salva por la gracia de Dios, mediante la fe sola en Jesucristo solo, nunca experimentará el peligro de la condenación de Dios ni la pérdida de la salvación, sino que es guardada por los siglos de los siglos, salva por la gracia y el poder de Dios. Esa es la seguridad eterna. Nosotros creemos en la seguridad eterna. Pero la certeza de la salvación, hermanos, tiene que ver con lo que el creyente piensa acerca de su salvación. Es una verdad subjetiva. ¿Qué significa eso? Significa, significa que yo sé que soy salvo para siempre y que no puedo perder la salvación por ninguna razón. ¿Oyeron? No puedo perder mi salvación por ninguna razón. No hay ninguna razón por que yo pueda perder mi salvación. Yo tengo la certeza de mi salvación. Muy bien. Después pueden preguntar. Eh, Mire, la doctrina bíblica de la seguridad eterna está en la Biblia. Ustedes la van a encontrar en la Biblia. ¿Me entienden? Y en Romanos hemos explicado esto, ¿verdad? Pero está en la Biblia, hermano. Muy bien. La certeza de lo que usted piensa, va. Yo sé que soy salvo para siempre y no puedo perder mi salvación por ninguna razón. Moody dijo: los hijos de Dios no somos perfectos, pero somos perfectamente sus hijos. L. Moody, toda serie este tipo. Pregunta: ¿puede un creyente tener la certeza absoluta de su salvación? Bueno, aquí tenemos varios pasajes, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso está en la Biblia.
No importa los sentimientos de la persona, yo lo creo porque está en la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Puede ser que algunos no lo crean o duden de su salvación o estén dudando de su salvación. Veamos en la Biblia, veamos. El primer pasaje que vamos a ver es Primera de Juan 2:12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Muy bien. Hermanos, ¿a quién está escribiendo Juan? ¿A creyentes o a incrédulos? Bueno, según vemos aquí, a creyentes, porque les dice hijitos, ¿verdad? Mire, les dice hijitos, hijitos. Muy bien. ¿Qué es verdad de cada creyente? Según el pasaje. Que vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Mire, los pecados, vuestros pecados, os han sido perdonados por su nombre. ¿Ya? Cancelado. Muy bien. Eh, ¿Podían saber estos creyentes a quienes describe Juan que sus pecados habían sido perdonados? ¿Podían saberlo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Me entienden? Porque Dios lo está diciendo. La seguridad de la salvación es por la obra completa de Jesucristo y las promesas de Dios. Dios lo dice y nosotros podemos saberlo y podemos creerlo. ¿Entiendes? Otro pasaje. Primera Juan 2:25. Ahí están en su folleto, ¿verdad? Los pasajes. ¿Qué dice la Biblia? Y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Bien, aquí vemos que Dios nos ha dado una promesa. ¿A quién le dio esta promesa? Si ustedes observan, aquí está la palabra nos. Nos. Quiere decir nosotros los creyentes. No dice les, como si fuera otra gente. Juan era un creyente. Sí. Entonces está escribiendo a todos los creyentes, no importa si son espirituales o si son carnales, no importa si son maduros o son inmaduros. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él nos ha dado vida eterna. Nos ha dado vida eterna. Hermanos, esta palabra vida eterna es un concepto que es vida para siempre. No son, aquí no dice, nos ha dado vida para 5 años. No dice así. Nos ha dado vida porque, bueno, hasta que vos pecás, ahí perdés esa vida que te ha dado. No. Nos ha dado vida para siempre. Vida para siempre. Primera Juan 3:1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Observen cómo dice el pasaje. Para que seamos llamados hijos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Hermanos, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ustedes ven este pasaje dos veces, en dos versículos. Juan dice que somos hijos de Dios. Podemos saber
con toda seguridad que somos hijos de Dios? Absolutamente, hermano. Podemos tener la certeza de ser salvos en un 100%. Sí, hermano. ¿Por qué? ¿Por nuestra vida piadosa? No. ¿Por las promesas de Dios y las provisiones de Jesucristo? En el momento en el que una persona pone su fe en Jesucristo como su Salvador, esta persona puede saber con toda seguridad que ha sido perdonada, que tiene vida eterna, que es hija de Dios. Esta persona puede saberlo en ese mismo instante, hermano. No necesita esperar para ver si va a dar frutos. Podemos saberlo hoy, porque Dios lo ha dicho. Cristo lo hizo y nosotros lo creímos y podemos saberlo. ¿Entiendes? Somos hijos de Dios. Mire, aquí dice, pero sabemos. Mire, Pablo tenía certeza, perdón, Juan, tenía certeza de su salvación. Primera Juan, vamos a ver, sí, primera Juan 5:13. 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué dice? Quiero que alguien me lea el versículo 11, por favor. Alguien que me lea el versículo 11. Hermana Sonia, ¿puede leerme el versículo 11? Sí, hermano. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Gracias. ¿Qué nos ha dicho en el versículo 11? Que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida eterna está en su Hijo. Como yo puse mi fe en su Hijo, yo tengo vida eterna. ¿Entienden? Ahora, escuchen con atención algo que les voy a decir, hermano. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Cualquier teología que no enseña que podemos tener certeza absoluta ahora mismo de que somos salvos por los siglos de los siglos es una enseñanza falsa. Vuelvo a repetirlo. Cualquier teología que no enseña que podemos tener certeza absoluta ahora mismo de que somos salvos por los siglos de los siglos es una enseñanza falsa. Por ejemplo, el arminianismo enseña que uno puede saber que somos salvos para siempre. Hago una pregunta, hermano. ¿El arminianismo enseña que podemos saber que somos salvos para siempre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien puede decirme o decírmelo ahí en el chat? No sé. ¿Alguien pudiera decirme si el arminianismo enseña que podemos tener certeza absoluta de que somos salvos para siempre? ¿Alguien puede decir? Ahí está un chat. Vamos a ver. No. Muy bien. Gracias, hermano Saúl. El arminianismo no enseña la seguridad de la salvación, la certeza de la salvación, que somos salvos para siempre. ¿Ya? El calvinismo de los 5 puntos enseña que uno puede saber que somos salvos para siempre. No, tampoco ellos no enseñan, hermano. Vale. El calvinismo, ¿qué enseña? Me voy a tener aquí un poquito. Pero ¿qué enseña el calvinismo? Bueno, enseña lo siguiente. Número uno, enseña, como son 5 puntos los que ellos tienen,
enseña algo que se llama depravación total. ¿Han oído ustedes eso? Depravación total, ¿verdad? Eso enseña el calvinismo. Depravación total. Bien, aquí es donde es importante definir bien nuestros términos. Nosotros creemos que hay depravación total. Sí, creemos, hermano. Pero depende de cómo uno lo va a definir. Por ejemplo, ¿creemos que el pecado de Adán corrompió toda la raza humana? Sí, creemos eso, hermano. ¿Creemos que todos nacemos muertos espiritualmente? Sí. Acuérdense que la palabra muerto significa separado de Dios. ¿Creemos que podemos salvarnos por nosotros mismos? No. Entonces, creemos en la depravación total. Sí creemos, hermano. Ahora bien, recordemos que hay una variedad de calvinistas. Algunos de ellos enseñan que tenemos una depravación tan grande que ni siquiera tenemos la capacidad de creer. Por lo tanto, Dios necesita darnos la fe como un regalo para ser salvos. Y hermanos, quiero decirles que nosotros no creemos eso. ¿Por qué? ¿Qué tipo de Dios sería si Él condenara a la gente al infierno por su incredulidad cuando Él mismo decidió dar el regalo solo a ciertas personas? ¿Qué clase de Dios sería? Dios diría, voy a condenarte al infierno porque no creíste. Pero Dios dice, yo no pude creer porque no me diste el regalo de la fe. No importa, vas a ir al infierno. ¿Qué tipo de Dios sería? Hermanos, cada persona es responsable delante de Dios por creer o no creer. Oigan lo que les voy a decir. La fe salvadora no es un regalo. Bien, por favor, hermano, ¿puede el hermano Walter ayudarme? En Romanos 4, verso 5. ¿Qué dice Sí, la hermano. Biblia? Ajá, ¿qué dice ahí? Leo, hermano. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bien, notemos que dice aquí la Biblia. Subrayen ahí una palabra que dice su fe. Observen esa palabra. ¿La fe de quién? ¿De quién? ¿De quién es la fe ahí? ¿Del que cree o es la fe que Dios da? No, hermano, aquí está bien claro. Aquí dice su fe le es contada por justicia. No la fe de Dios. Pero la fe no tiene valor en sí misma. El valor de la fe está en el objeto de su fe, de la fe. ¿Me entienden? En el objeto de la fe. ¿Se dan cuenta, hermano? A veces nosotros interpretamos mal las cosas. Los calvinistas creen que Dios da el regalo de la fe. En Hechos 16:31, este es el caso del carcelero de Filipo, ¿verdad? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si ustedes ven el verbo cree, ¿en qué voz está? ¿Alguien sabe en qué voz está el verbo cree? ¿Alguien me Voz quiere decir? activa, hermano. Voz activa. Muy bien, está en la voz activa.
O sea, nosotros necesitamos tomar una decisión de creer. ¿Me entienden? Entonces, podemos tomar la decisión de creer, ¿verdad? Está en el modo imperativo. Es una orden de Dios que creamos. Está en el tiempo aoristo. Es una acción completada. Entonces Pablo le dijo al carcelero, necesitas tomar la decisión de creer. Es un mandato de Dios y debe ser en un punto del tiempo. Y el resultado será que vas a ser salvo. Está en la voz pasiva, modo indicativo. Entonces, si creemos en Jesucristo, ¿cuál es la promesa? Serás salvo. ¿Ya? Voz pasiva. Dios es quien nos salva. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero ¿cuál es el requisito? Creer, voz activa, en Jesucristo. Entonces podemos saber que somos salvos si nuestra fe está en Jesucristo. Y ahí está el problema con este tema de la depravación total, que los calvinistas creen que hermanos, eh, la depravación es tan grande que ni siquiera tenemos la capacidad de creer. Fíjense bien, hermano. También ellos creen en la elección incondicional. Esto significa que Dios ha elegido a ciertas personas para ser salvos. Creo que solamente voy a elegir para ser salvos a usted, usted y usted. Nadie más. Los demás se van a ir al infierno. Los calvinistas dicen que esto demuestra mucha gracia de parte de Dios. Imagínense, hermanos, si un hombre va a un orfanatorio y hay muchos niños no amados ahí, y este hombre trae un carro, su carro, ¿va? Y dice, voy a llevar a 3 de ustedes a mi casa. ¿No sería eso misericordioso? Sí, ¿verdad? Pero ahora imagínense que él llega con un bus y dice, yo quiero llevarlos a todos conmigo. El que quiera ir conmigo puede venir, pero la verdad es que solamente voy a llevar al que yo elija, tú y tú y tú. ¿Esto sería misericordia, hermano? No. Dios ha llegado al orfanatorio cuando Jesucristo vino a la tierra y murió por todos. Y dice, el que quiera ser salvo, venga. Él no ha dicho que solamente va a tomar algunos. Cada persona que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermano, la elección incondicional, no, hermano. No, no, no. Expiación limitada es otro punto calvinista. Esto significa que Jesucristo murió solamente por los pecados de los elegidos. ¿Esto es lo que San Juan 3:16 enseña, hermanos? No, porque de tal manera amó Dios a los elegidos, así dice, que ha dado a su Hijo unigénito. No dice así, hermano. Veamos, por favor, ayúdenme ahí, hermano Walter. Primera Juan 2, 1 y 2. Sí. Primera de Juan 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bien. Jesucristo es la propiciación. ¿Por quién? Por nuestros pecados. ¿A quién se refieren nuestros? A los creyentes. Pero Juan dice, pero no solamente por nosotros, sino por los pecados de todo el mundo. ¿Y qué significa todo el mundo, hermanos? Todo el mundo. Los calvinistas dicen, todo el mundo de los elegidos, dicen ellos. ¿Saben por qué dicen eso? Por su teología, no porque la Biblia lo diga. Eso no es exégesis. Eso se llama eisegesis. Están poniendo sus pensamientos en la Biblia. Otro punto, gracia irresistible.
significa que aquellos que Dios ha elegido salvar por medio de la muerte de Jesucristo han recibido una gracia que no podían resistir. ¿Es verdad esto, hermano? ¿Podemos resistir la gracia? ¿Dios nos da la gracia para vivir la vida cristiana? Sí. ¿Resistimos a veces a nuestra vida cristiana? Muchas veces. Ahora, si los creyentes podemos resistir, debemos decir que los no salvos no pueden resistir. Hermanos, su naturaleza pecaminosa ha mejorado después de ser salvo. Le pregunto. No, hermano. La carne es la carne. Sigue siendo mala. ¿Entiende? Léame, por favor, hermano Walter, y anoten estos versículos ahí al margen. Mateo 23:37. Por favor, hermano Walter. Bien. Mateo, Mateo 23:37. ok. Dice el texto, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Gracias. El Señor Jesús quiso proteger a Jerusalén. Pero ¿qué dice el pasaje? Pero ellos no quisieron. Ellos resistieron al Señor. Resistieron a la gracia del Señor. ¿Oyeron, hermano? Estoy yo aquí debatiendo con los 5 puntos, ¿verdad? Bien, otro punto calvinista. Preservación y perseverancia de los santos. ¿Sabían que hay calvinistas que dicen ser de 3,5 puntos? Pero ellos creen en la depravación total, en la elección incondicional, creen en la gracia irresistible, pero no están de acuerdo con la expiación limitada. Creen en la preservación de los santos, pero no en la perseverancia de los santos. Así hay algunos calvinistas que dicen, soy un calvinista de 4 puntos, porque no están de acuerdo en la expiación limitada. Hace poco, ayer creo que fue antier, murió un pastor, un buen pastor, se llama John MacArthur. Él era un calvinista de 5 puntos. John Piper aseguró tener 7 puntos. Hermanos, John MacArthur estaba enseñando sobre el pecado de la homosexualidad. Y estaba muy correcto en lo que decía. Pero él nunca les predicó el evangelio. Nunca dijo, Cristo les ama. Cristo murió por ustedes. Y si creen en él pueden tener vida eterna. ¿Por qué no lo hizo? Solo él lo sabe. Pero quizás porque él no sabe si Jesús murió por ellos. Porque no son elegidos. Entonces Cristo no murió por ellos. ¿Me entiendes? Podemos decir a nuestros oyentes que tenemos buenas nuevas, que Cristo murió por ti para pagar por tus pecados. Sí, hermano. Pero si creemos en la expiación limitada, no es posible decir esto. ¿Qué es lo que John Piper enseña? Bueno, ya murió también. Cristo murió por pecadores como usted y yo. Él nunca dice que Cristo murió por ti. Lo dice en una forma general. No lo dice en una forma personal, que Cristo murió por ti. Cuando alguien cree en la perseverancia de los santos, nunca puede tener certeza de su salvación. Hasta el día en que mueren. ¿Por qué? No sé si ustedes escucharon a los puritanos en los Estados Unidos. Ellos fueron calvinistas. Ellos estaban tratando de vivir vidas santas. Y cuando morían, gritaban a Dios que tuviera misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque no sabían con certeza si eran salvos.
Porque si ellos que perseveraban por fe y en santidad todos los días de su vida, eso significaba que ellos no eran elegidos. Hermanos, pueden imaginar por un momento a alguien que fue salvo en 1959. Él ha caminado con el Señor, le ha servido hasta el 2020, pero en el 2020 tuvo problemas personales y comenzó a vivir en carnalidad y murió. ¿Fue salvo o no? Bueno, los calvinistas dirían no, porque no perseveró hasta el fin. Otros quizás dirían no sabemos si fue salvo, porque no perseveró hasta el fin. Óiganme, si alguien es calvinista no significa que no sea salvo. Puede que sea salvo. Yo creo, hermanos, en mi convicción, que John MacArthur sí era salvo, pero quizás estaba confundido en algunas cosas que él creía y enseñaba. Si alguien nos pregunta, ¿usted es calvinista o arminiano? ¿Qué deberíamos de responder? Mire, yo no dijera, yo soy un calvinista de 0 puntos, o yo soy un arminiano. No, no, yo no respondería así. No. Hermanos, yo creo que hay 3 puntos de vista: arminiano, calvinista y bíblico. Bíblico. Yo quiero seguir lo que dice la Biblia. Bien. Primera Juan 5:13. ¿Qué dice? La palabra saber. Va que aquí está la palabra saber. Sepáis, mire, que sepáis, saber, mire, que tenéis. ¿Y qué tenéis? Vida eterna. Estamos hablando del casco, el yelmo de la salvación. Sabéis que tenéis vida eterna. Mire, hermano, lo sabemos. Oiga bien. Cualquier teología, la palabra saber está en el tiempo perfecto. ¿Oyeron? Cualquier teología que enseñe que no podemos tener certeza ahora mismo de la salvación es una falsa enseñanza. ¿Oyeron? Es una falsa enseñanza. Pero sabemos, miren, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Hermanos, sabemos, podemos saber con seguridad absoluta, porque la gente no sabe que son salvos por los siglos de los siglos. Veamos, eh, veamos. ¿Por qué la gente no tiene certeza absoluta de la salvación eterna? Ahí en su folleto. ¿Por qué, hermano? Uno, porque ellos no son realmente salvos. ¿Me entienden? Si usted les pregunta, no lo saben. San Juan 5, 39, 40. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Observen, hermano, lo que dice aquí. ¿Qué vemos aquí? Que Jesucristo está desafiando a su audiencia. Él les dice, escudriñad las escrituras. En otras palabras, ustedes necesitan ver lo que dice la Biblia, porque en la Biblia, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Observen, os parece. Mire, os parece. Observen esa frase. Esa palabra en el griego, os parece, anoten esto, hermano, es doqueo, que significa pensar, imaginar, creer, considerar, suponer, figurarse, pretender. A veces cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted sabe si tiene vida eterna? Ellos dicen, bueno,
Yo creo que sí, me parece que sí. Pero ¿sabe usted que está seguro? Bueno, pienso que tal vez sí. Entonces, eh, preguntémosle, ¿cuál es su porcentaje de certeza? 50, 60, 70, 80, 90 o 100%. Y la respuesta número uno casi siempre es 80. ¿Por qué 80? Bueno, dice, no soy perfecto. Cometo algunos pecados, pero no soy tan malo. No soy un homicida. Hago una pregunta. Quiero hacer una pregunta. ¿Esta persona es salva si dice que tiene un 80% de certeza de que es salvo? ¿Qué me pudieran decir ustedes, hermano? ¿Alguien pudiera decirme? Bien, vamos a ver. No. Bien, Esaú. ¿Alguien más pudiera decir algo más? Hermanos, quiere comentar? Hermano, esta persona, hermano, no tiene la certeza absoluta de que es salvo, hermano. Entonces, por dicha razón, consideramos de que no es salvo. Muy bien, bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que Jesús dijo en el versículo 40? Aquí, en el versículo 40, este pasaje. Mire, y no queréis venir a mí para que tengáis, mire, vida. Miren, hermano, lo que dice. O sea, ustedes no están dispuestos a venir a mí. ¿O acaso les dijo, ustedes son tan depravados que no pueden creer? No, no les dijo eso. Él los culpó directamente a ellos. ¿Acaso él dijo, bueno, yo sé que nunca les di el regalo de la fe para que crean en mí? No, él les dijo que ellos no estaban dispuestos a venir, a creer en él para recibir la vida eterna. No habían confiado en Jesucristo. ¿Oyeron? Mateo 7, Mateo 7. Hermano Walter, vamos a leer del verso 13 y 14. 7, 13 y 14. Quiero leer ese pasaje primero. Mateo Sí, 7. Ajá. Yo este pasaje dice, es bien conocido, este pasaje. correcto. Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias. Aquí hay dos caminos. El camino ancho que lleva a la destrucción y el camino angosto que lleva a la vida eterna. En el camino ancho hay muchos que van caminando por él directo al infierno, hermano. Y en el camino estrecho, pocos van caminando hacia el cielo. La mayoría de las personas están en el camino ancho. ¿Cómo llegamos al camino estrecho que lleva al cielo? Bueno, Jesucristo lo dijo. Yo soy la puerta. ¿Ya? Si alguien entra por esa puerta, será salvo. Así que en el momento en que alguien cree en Jesucristo, entra por la puerta y tiene vida eterna. Bien, ahora vamos a leer los versículos 21 al 23. Dice, léamelo, hermano Walter, por favor. Leo, Sí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gracias. Fíjate que un día yo estuve en un seminario que invitaron a un predicador, yo no sé si ustedes lo conocen, él se llama Yatensi Bonilla. Es un pastor que está en Ecuador, en Semisud. Él es teólogo, pero fue un ex jesuita y ahora es pastor de la Iglesia de Dios. Entonces, él dijo que él no tenía seguridad de su salvación hasta el día que muriera. Yo me quedé asustado, hermano, cuando escuché a este hombre decir así, va. ¿Y por qué le dije yo, verdad? Ahí estaba yo en ese seminario. Bueno, porque dice aquí que muchos dirán aquel día, ¿verdad? ¿Ya? Muchos me dirán aquel día, al igual que muchos caminan por el camino ancho. ¿Qué van a decir los muchos? Señor, ¿no hicimos tal y tal cosa? Esas son las personas religiosas que piensan que sus buenas obras valen más que sus pecados. Y Jesús les dirá, nunca os conocí. No dirá, te conocí por algún tiempo, pero perdiste la salvación. No dice así, hermano. Nunca te conocí, nunca fuiste salvo. Estas personas creen en el señorío de Cristo, sí, Señor, Señor, ¿verdad? Pero cuando estén frente al Señor, ellos estaban dependiendo de sus propias obras en lugar de la obra de Jesucristo. Y el Señor les dirá, nunca te conocí, no he tenido nunca una relación personal contigo, apártate de mí. Entonces, ¿por qué la gente no sabe si son salvos? Porque no son salvos realmente. Y en lugar de creer en Jesucristo, se están apoyando en sus buenas obras. Eso es lo primero. Segundo, ¿por qué la gente no tiene certeza absoluta de la salvación eterna? Dos, porque se guían por sus sentimientos en vez de por fe en las promesas de Dios. Muchas veces, hermanos, cuando la gente se salva por la gracia de Dios, a través de la fe, tienen un gran alivio en su interior. Soy salvo, qué bien. Pero no sabemos que somos salvos por nuestros sentimientos. Podemos tener gozo al saber que somos salvos. Pero es posible tener un dolor de cabeza al escuchar el Evangelio. Y si lo creemos, podemos saber que somos salvos, aún sintiéndonos mal por el dolor de cabeza. Porque no se trata de lo que sentimos, hermano. San Juan 3:16, porque todo aquel que cree en él y sienta que tiene vida eterna, no importa las emociones. No, hermano. No está hablando la Biblia de eso. Es como el matrimonio. Podemos estar casados por 40 años y un día al despertar podemos preguntar a nuestro cónyuge, ¿es verdad que estamos casados? Y la respuesta de él o ella será, sí, estamos casados. Y al día siguiente, despertar, podemos volver a preguntarle, ¿es verdad que estamos casados? Es que no me siento casado hoy. La respuesta será, sí, por supuesto que estamos casados. ¿Cómo sabemos que estamos casados? ¿Porque vivimos juntos en la misma casa? No. Hay muchas personas que viven en la misma casa y no están casadas. Quizás porque tenemos un anillo en nuestra mano. No. Hay muchas personas con anillos en sus manos y no están casadas. Y hay personas casadas que no llevan anillo. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos casados? Porque el certificado de matrimonio dice Juan José Zelaya se casó con Rosa Adriana Mejía el 12 de diciembre del 92. Entonces, ¿cómo sabemos que somos salvos? ¿Porque nos sentimos salvos? No, 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 hermano. ¿Saben por qué? Miren, el versículo 13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida. No importa cuáles sean nuestras emociones, pero yo sé que soy salvo. Yo sé que tengo vida eterna. ¿Me entiendes? Muy bien. 3. ¿Por qué la gente no tiene certeza absoluta de la salvación eterna? Porque buscan la certeza en su andar y en sus obras en vez de confiar en la obra acabada de Cristo.
Mire qué tremendo, hermano. Buscan la certeza en su andar y sus obras, en vez de confiar en la obra acabada de Cristo. Ahí está 1 Corintios 3, 11 al 15. Si usted lo lee, vea, y aquí está, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que se sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien. ¿A quiénes les está escribiendo Pablo? ¿A creyentes o no creyentes? Quiero que me lo digan ustedes. ¿A quiénes? Hermanos, a creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en el 3.1 les dice, hermanos. Si ustedes leen conmigo el 3.1, usted va a encontrar hermanos. Y les llaman niños en Cristo. No eran creyentes espirituales controlados por el Espíritu Santo, sino que eran creyentes carnales controlados por la carne. Pero Pablo no está cuestionando su salvación. Ellos eran salvos. Y ustedes ven, hermanos, en todo el libro de 1 Corintios, jamás Pablo cuestiona su salvación. Ellos eran salvos. El verso 11 dice que cada creyente tiene un fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento puede construir. Este fundamento es Jesucristo y esto es verdad de cada creyente. Hay varios materiales que podemos usar para construir sobre este fundamento. Oro, ¿ya? Usted lo puede ver aquí. Oro, plata, piedras preciosas, ¿verdad? Estas están conectadas con las obras de una persona que provienen del Espíritu Santo para la gloria de Dios según la palabra de Dios. Eso de oro, plata y piedras preciosas. También vemos otros materiales que podemos, que los creyentes usan. Yo no quiero usar esos materiales, pero hay creyentes que los usan. Madera, heno, hojarasca. Esto es como edificar sobre el fundamento obras de la sabiduría humana, hechas en el poder de la carne, por la gloria del hombre. Así que como creyentes, pastores o maestros, nuestras vidas y ministerios pueden ser edificadas para el Señor con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o hojarasca. Mire, las primeras tres, oro, plata y piedras preciosas, son permanentes, mientras que los otros tres, madera, heno, hojarasca, pueden perecer. Si ustedes ven el versículo 13, un día el Señor nos va a evaluar en el tribunal de Cristo. Y el fuego habla del juicio de Dios. ¿Entienden? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Ya? Bien, Él va a revelar cuáles fueron los materiales con los que edificamos sobre el fundamento. Es posible que alguien tenga un ministerio que sea muy impresionante, hermanos, a los hombres. Un gran edificio, mucha gente, muchas cosas. A mí me llama un joven, va, que yo lo tuve aquí y le ayudé mucho a él. Y él dice, mire la Bautista, me dice, mire los hermanos, cuánta gente, y usted me dice, es cierto, es impresionante, ¿verdad? Es impresionante a los hombres, va. Un gran edificio, mucha gente, muchas cosas. Sin embargo, si son de madera, heno u hojarasca, cuando se aplique el fuego, se van a quemar. En otras, hermanos, y otra persona es posible que sea fiel al Señor, predicando la sana doctrina, experimentando muchas persecuciones, pero el ministerio fue edificado sobre la palabra de Dios
y el evangelio, haciéndolo con el poder de Dios, para la gloria de Dios. Cuando esto sea evaluado por el Señor con fuego, los materiales permanecerán. Y usted ve el versículo 14, si permaneciera en la obra de alguno que sobre hijo recibirá recompensa. El asunto aquí no es la salvación, porque estos son creyentes, sino la recompensa. Y recuerden, pastores, es posible que sean perseguidos ahora por ser fieles al Señor, pero van a recibir recompensa después. La recompensa no viene ahora, sino después, en el tribunal de Cristo. ¿Qué pasaría si sucediera lo opuesto? En otras palabras, si al aplicar el fuego la obra se quema. Hermano, bueno, verso 15, ¿qué dice? No habrá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, no habrá recompensa. Sin embargo, él mismo será salvo, como si escapara del fuego apremiante. La palabra será salvo está en el tiempo futuro, está en la voz pasiva. Esto significa que no se salvará a sí mismo, ¿ya? De lo contrario estaría en la voz activa. Está en el modo indicativo, que significa que es un hecho en el futuro, garantizado. ¿Por qué? Porque aunque sus obras se quemen, ¿qué es lo que aún permanece? El fundamento. Jesucristo, Él murió por sus pecados, Él resucitó, Él le ha dado vida eterna, Él dijo que nunca va a perecer. Así como por fuego, ¿qué significa? Que en el juicio del tribunal el fuego va a ser aplicado, las obras van a ser quemadas y si la persona es acercada al fuego, olerá a fuego, sin recompensa. Hermano, ¿es posible que un creyente viva una vida carnal y aún ser salvo? Sí. Esto es lo que la Biblia enseña, pero no tendrá galardón. ¿Por qué será salvo? Por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso va a ser salvo. 4. Sucumben a los dardos del diablo dudando de la palabra de Dios. No, ¿Escucharon? digo, si no puede hoy, mañana, digo yo, pero ya un poco tarde. Bien. Viene el punto 4. ¿Por qué es que no tienen certeza de su salvación? Porque sucumben a los dardos del diablo dudando de la palabra de Dios. Hermanos, ¿es posible dudar de nuestra salvación y todavía ser salvo? Sí, hermano. Satanás trató de incitar a Eva a dudar de la palabra de Dios. ¿Podemos perder la salvación por dudar? No. Pero es posible perder la certeza de la salvación. Podemos llegar a preguntarnos si en verdad somos salvos, pero aún así seguimos siendo salvos. ¿En qué se basa la certeza de nuestra salvación? ¿Estamos buscando un sentimiento o emoción? ¿Necesitamos hacer una oración? No. La certeza viene de las promesas de Dios. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí vemos el caso pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ahí la hizo dudar a la mujer. ¿Entiendes? Muy bien. Hoy vámonos a San Juan 5:24. De cierto digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Estoy hablando del casco, del yelmo de la salvación. Hermano, mire lo que dice este pasaje. Dice aquí que no vendrá a condenación. ¿Va que sí dice? Si alguien está dudando de la salvación, este pasaje nos enseña que somos salvos. Dice, de cierto. En el griego es amén, amén, amén. Significa esto es verdad. ¿Ya? Esto es una doble afirmación. Os digo. O sea, cuando Jesucristo dice algo, dice la verdad. ¿Verdad?
¿Y qué dijo él? El que oye mi palabra. Muy bien. ¿Ustedes han oído su palabra? Sí. Y cree al que me envió. ¿Usted cree lo que el Padre dice acerca del Hijo? Que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó al tercer día. ¿Ha confiado en Él solamente? Tiene vida eterna. Esta es la primera promesa. ¿Usted cree eso? ¿Quién lo dice? Jesucristo. ¿Puede él mentir? No. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mire, no miente Dios, ¿verdad? Y no vendrá condenación. Esta es una segunda promesa. Nunca debe tener temor de ser condenado. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Puede él mentir? No. Amén, amén. Y por eso usted ha pasado de muerte a vida. La palabra pasado está en el tiempo perfecto, lo cual significa que en el momento en el que cree, usted ha pasado de muerte a vida, de una vez para siempre. Es un hecho completo, es un hecho completo. ¿Oyeron? Hermano, ¿qué tipo de muerte está hablando ahí? Muerte espiritual. ¿Me entiendes? ¿Qué tipo de vida? Vida espiritual, vida eterna. ¿Cuándo sucede eso? En el momento en que creemos. ¿Podemos tener certeza de eso? Sí. ¿Cómo lo podemos saber con certeza? Porque lo dice su palabra. Y Dios no miente, no miente. Por eso los jóvenes de nuestra iglesia necesitan ser establecidos en la sana doctrina. Porque cuando van a la universidad comienzan a ser bombardeados por la falsa enseñanza. ¿Entienden? Muy bien.